Es una bendición haber estado un buen grupo de hermanos orando previo a este mensaje, donde pudimos externar y expresar nuestras gratitudes al Señor, nuestras peticiones de manera personal, familiar y también de manera congregacional. Creemos que Dios escucha nuestra plegaria y por eso nos juntamos para orar, porque la oración es una herramienta fundamental que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos ejercitarla, podamos platicar con Él. Cuando oramos, le hablamos a Dios. Cuando leemos su palabra, lo escuchamos a Él. Así que en este momento vamos a disponernos para tener nuestro mensaje de esta noche, noche de oración, para que consideremos lo que Dios quiere de nosotros. Así que les invito a tener una palabra de oración para comenzar nuestro mensaje. Dios eterno, muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos previamente a este mensaje para estar en oración contigo, platicando contigo, poniendo en tus manos nuestras necesidades y las necesidades de tu obra. Gracias, Padre, por escucharnos, porque sabemos que nos escuchas. Y clamamos a ti porque también sabemos que tú responderás a nuestras oraciones y necesidades conforme tú lo estimes conveniente. En esta hora ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Le he titulado a este mensaje de esta noche, El ruego de Jesús por los creyentes. El ruego de Jesús por los creyentes. Cuando uno ve lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 20 o en Marcos capítulo 10, encontramos aquel evento cuando la madre de los hijos de Zebedeo, hablando de Jacobo y Juan, vino al Señor Jesucristo. Y estando allí, le dijo estas palabras: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Y aunque esta petición parecería ser una petición sana, no obstante, es posible que llevaba la idea de una posición, o anhelaba una posición para sus hijos. Anhelaba un privilegio, un prestigio para sus hijos. Contraria a esta oración o a esta petición, el primer libro de Reyes, el capítulo 3, narra aquella oración de Salomón, cuando Dios le dijo que le pidiera lo que él quisiera que Dios le diera. Y Salomón, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, versículo 9, que dijo estas palabras: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Qué distantes parecen ser estas dos peticiones. Al compararlas vemos que en una se pedía prestigio, posición, privilegio, y en la otra se pedía solamente sabiduría para saber qué hacer. Cuando nosotros pedimos a Dios algo, siempre debemos pensar en lo que realmente es una necesidad para nuestra vida. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros.
Sabía exactamente cuál era nuestra necesidad apremiante y por eso encontramos en el capítulo 17 del libro de Juan, a donde les invito a ir, esta larga oración del Señor. Por eso el título, el ruego de Jesús por los creyentes. En este capítulo, aunque iremos viendo algunos pasajes de él, es una larga oración del Señor Jesucristo. Una oración que hace, según vemos la narrativa aquí en el Evangelio de Juan, previo a aquel momento cuando él va al huerto de Getsemaní y donde oraba, dice la Biblia, de manera agonizante, y que las gotas de sudor que caían eran como gotas de sangre. Previo a esto, él había orado por los creyentes. Y es lo que narra el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Porque una estructura que tiene este pasaje es que de los versículos 1 al 5 el Señor ora por sí mismo. Ora al Padre por sí mismo. Los versículos 6 al 19 ora por los discípulos. Y del 20 en adelante Él ora por todos los creyentes. Me llama la atención porque en esta porción de la palabra de Dios, en este capítulo, encontramos 3 veces la palabra ruego, salida de la boca del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando podemos visualizar todo el contenido de este texto, nos damos cuenta que el incentivo más hermoso que debemos tener en mente los creyentes es saber que Cristo oró por mí, oró por ti y por todos los creyentes. Ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera había un registro de nosotros en este mundo, pero en el corazón de Dios y en su propósito y voluntad, allí estábamos. Y qué bendición cuando alguien nos dice que está orando por nosotros. Nos sentimos bien, nos sentimos halagados, nos sentimos con un privilegio enorme que alguien se tome el tiempo para orar por nosotros. Fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería el sentido de la oración del Señor por usted o por mí o por todos los creyentes? Podemos observar, partiendo de este ruego que el Señor hace, 4 enseñanzas claras de la oración del Señor por nosotros. Como les decía, hay 3 veces que aparece la palabra ruego. En el versículo 9, versículo 15 y versículo 20. Todas estas veces que aparece la palabra ruego, aunque en el versículo 9 vuelve a aparecer, pero el Señor dice, no ruego por el mundo. Él estaba rogando por lo que quería que sucediera en los creyentes. Viene de una palabra griega que se pronuncia eroto. Y según los diccionarios bíblicos, particularmente el diccionario bíblico de Vine, él dice que esta palabra es única en el Evangelio de Juan y es única en las peticiones del Señor. Porque esta palabra se usa para cuando el que pide está en igualdad de condiciones al que le está pidiendo. De tal manera que vemos aquí al Señor Jesucristo hablando con el Padre en su condición de hijo, en su condición terrena. Él está hablando con el Padre, pero en deidad es la misma esencia, son iguales. De tal manera que cuando vemos esta oración del Señor, podemos entender que su oración fue, o su ruego fue, en primer lugar, para ser guardados en comunión con el Padre. Vayan conmigo al versículo 9, por favor. Dice la palabra de Dios allí: yo ruego por ellos.
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ruego por ellos, dice el Señor. Está hablando de los discípulos en primera instancia. Y lo que el Señor está haciendo es pidiéndole al Padre que los creyentes sean guardados. Miren lo que dice el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Noten esas últimas expresiones. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La perspectiva del Señor Jesucristo es interesante, porque aún a pesar de las fallas que los discípulos habían tenido y de las fallas que nosotros tenemos como creyentes, Él había señalado en el versículo 6 que habían guardado la palabra de Dios. Dice el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, dice allí la Biblia, y me los diste, y noten, y han guardado tu palabra. Pero ahora el Señor sabe que necesitan los creyentes de la ayuda divina para mantener comunión con el Padre. Por eso dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dicen los estudiosos que en el contexto judío, que un discípulo siguiera a un maestro que ya había muerto no era correcto. Y estábamos en el tiempo ya cerca de que el Señor Jesucristo iba a ser apresado para ser llevado a la cruz. Por lo tanto, los discípulos necesitaban la fortaleza divina, la ayuda divina para mantenerse firmes y fieles al Señor. No hacía mucho ellos habían dicho, si es necesario morir por ti, moriremos. Pero su fe iba a ser puesta a prueba. Y es por eso, creo, hermanos, que esta oración es fundamental, porque el Señor está poniendo en las manos del Padre aquellos que habían creído en Él. Así como nosotros también necesitamos la ayuda de Dios en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, cuando vienen los problemas, cuando nuestra fe es puesta a prueba, necesitamos la ayuda divina para mantenernos en comunión con el Padre. Pero este ruego del Señor no solamente era para que hubiera comunión con el Padre, sino comunión entre los creyentes, para que sean uno. Dice allí el versículo 11, para que sean uno así como nosotros. Esa unidad divina que hay entre el Hijo y el Padre debía permear la vida de los creyentes para mantenerse unidos en comunión. Y hermanos, si no hay comunión con Dios, no hay comunión entre los creyentes. Y si falta esto, entonces no hay fortaleza, no hay unidad, no hay nada que pueda unir a los creyentes si no hay esa comunión que une a los creyentes con el Padre y con el Hijo. La unidad en la vida cristiana es fundamental, es un elemento que trasciende e impacta a nuestro alrededor. Yo pudiera decir que es el motor que hace funcionar que la unidad entre los creyentes pueda moverse. La convicción de que Cristo mora en nosotros y que el amor de Cristo está en nosotros debe ser ese motor que debe llevarnos para mantenernos unidos entre nosotros. Esto hace posible que el mundo sepa quién es Cristo para los creyentes.
Los versículos 21 y 22 dicen de la siguiente manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y hay un propósito, señala la oración del Señor: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego agrega: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Qué oración tan profunda, qué oración tan bondadosa. Porque el Señor, a pesar de que sabe que los creyentes fallamos y que en ese instante sus discípulos van a ser probados, Él sabe que si se mantienen unidos, el mundo sabrá que Cristo es real en sus vidas, como sabrá el mundo hoy en día, hermanos, que Cristo es real en nuestra vida cuando hay esa unidad que Dios pide que haya entre nosotros. Pero esa unidad es posible solamente cuando verdaderamente sabemos quién es Cristo para nosotros y lo que Él nos pide. Por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice de esta manera: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros o con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la dinámica perfecta, definitivamente. No puede haber verdadera comunión entre los creyentes si no hay comunión con el Padre y con Cristo. Y todos sabemos que una manera de mantenernos en comunión con Dios es escuchando su palabra, es platicando con Él, es fortaleciendo nuestra fe a través de la bendita palabra de Dios, poniendo en práctica lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Así que en el ruego del Señor, lo primero que Él pide es que seamos guardados en comunión con el Padre y en comunión unos con otros. La segunda enseñanza de su ruego del Señor para nosotros es para que seamos guardados de la influencia de este mundo. Noten el versículo 15, por favor. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo. Esa primera expresión es fundamental, pero tenemos que entenderla, porque no habla aquí de la muerte. No habla aquí de que el Señor nos lleve a su presencia, ni siquiera que nos meta en una burbuja para que no nos contaminemos. No, esta expresión tiene que ver con el hecho de ser guardados o preservados o protegidos por el poder de Dios, por la influencia de este mundo tan atroz, lleno de maldad, tan contaminado por el pecado. ¿Quién mejor que Dios para protegernos? ¿Quién mejor que Dios para ayudarnos? El verbo quitar es sacar a algo de su órbita, y en este caso del ambiente donde están. ¿Por qué el Señor oraría de esta manera? Tal vez nos tendríamos que preguntar cuál sería la razón de su petición, para que el Señor diga: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Es verdad que muchos cristianos es posible que prefiriéramos vivir en un mundo completamente distinto. Quisiéramos tener un mundo donde nuestros hijos no tuvieran que enfrentar dificultades mayores que tal vez que enfrentamos nosotros. Quisiéramos tener un mundo que todo fuera color de rosa. Pero el Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14: vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí es donde cobra sentido la oración del Señor. No ruego, dice el Señor, que los quites del mundo,
Porque es en este mundo donde nosotros tenemos que dar evidencia, donde tenemos que testificar y compartir con nuestra propia vida que Cristo es verdadero y que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que ha cambiado nuestra vida. No habría otra manera de poder probarlo. Si viviéramos en un mundo donde no hubiera maldad o alejados de esta influencia mundanal, pues ¿a quién podríamos probarle que Cristo es verdadero? El Señor no solamente dice que somos la sal de la tierra, dice incluso en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos imaginarnos un pueblo que no tenga luz eléctrica, por ejemplo, porque no se vería nada. Pero cuando en un pueblo hay luz eléctrica en la noche, aún a la distancia, se puede vislumbrar que hay un pueblo. Por eso el Señor dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no tendríamos que escondernos de nada, sino al contrario, tenemos que ser lo que el Señor dice. Por eso cuando Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, es decir, sin mezcla, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pensando en estos dos pasajes que hemos leído, nos tenemos que preguntar, ¿realmente somos la sal en este mundo? ¿Realmente somos la luz que Cristo pide que seamos? ¿Realmente somos esos luminares en el mundo, en esta generación mala y perversa? La respuesta cada uno la debe tener, porque cada uno conoce su condición delante de Dios. El mundo se mofa de los cristianos. Miren cómo se pelean. Miren cómo se dividen. Mira cómo viven. Cuánto gusto nos daría, y creo que Dios se gozaría si el mundo dijera todo lo contrario de nosotros. Mira cómo se aman, mira cómo viven, mira cómo alaban, mira cómo viven unidos. Por eso cuando uno lee el versículo 18 de este pasaje, dice la palabra de Dios allí: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí está la clara razón por la que el Señor expresa: no ruego que los quites del mundo. Hay actividades, hermanos, en esta vida que no necesariamente son pecaminosas, son necesarias, pero que a veces le roban al Señor, nos atrapan y le roban al Señor toda la gloria y toda la honra. Por ejemplo, el trabajo. Es fundamental el trabajo. Pero ¿cuántas veces somos atrapados por el trabajo y nos olvidamos de Dios? El deporte no es que sea malo, pero ¿cuántas veces somos atrapados por el entusiasmo del deporte que le roba la gloria a Dios? Y así pudiéramos hablar del entretenimiento, pudiéramos hablar de cualquier otra cosa, incluida la familia. Desafortunadamente, a veces el nombre de Cristo es vituperado. Nuestro deber es dar a conocer el poder que Dios tiene para salvar al más tremendo de los pecadores. La responsabilidad es nuestra. Debemos hacer resplandecer la luz de Cristo en medio de este mundo de maldad. La expresión "no los quites del mundo" lleva la idea de que nos demos cuenta que es en medio de toda la influencia de este mundo donde el creyente puede experimentar de manera personal el obrar de Dios. Nuestro cristianismo toma sentido cuando entendemos la oración de Jesús. Él no pide que vivamos nuestra vida cristiana encerrados en un mundo aparte, sino en este mundo. Él rogó para que en medio de las tormentas de este mundo, Cristo fuera real en nuestras vidas.
y así el mundo pudiera ver que verdaderamente es real y que cambia vidas. La bendición más grande que noto en esta oración del Señor es que usted estaba en el pensamiento de Cristo. ¿Cuántos años? Más de 2000 años. Yo estaba en el pensamiento de Cristo. Todos los creyentes que en un futuro se convertirán estaban en el pensamiento del Señor. Este pasaje es fundamental y esta oración es fundamental, porque es indudable que es en este mundo donde tenemos que vivir nuestro cristianismo de una manera verdadera. Así que la segunda enseñanza que vemos es que el ruego del Señor tiene que ver para ser guardados de la influencia de este mundo. En tercer lugar, es para ser guardados de la influencia de Satanás. Dice el versículo 15, en su segunda parte, sino que los guardes del mal. Literalmente se traduce esta expresión, sino que los guardes del malo. Todos sabemos de la influencia y del poder de Satanás. A veces lo despreciamos porque pensamos que no tiene poder, pero Satanás es un ser poderoso y no debemos menospreciarlo. Jesús pidió a Dios que protegiera a sus discípulos de los ataques del maligno. Nosotros sabemos que la Biblia no discute el origen del mal, pero tampoco deja lugar a dudas en cuanto al poder del mal que actúa en este mundo y del poder de Satanás. Ese león rugiente que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Todavía sigue buscando, hermanos, buscando a quien devorar. Todavía sigue buscando a quien manchar en su vida, a quien lastimar, a quien desviar del camino correcto. Él quiere perturbar, Él quiere destruir. Su actividad no cesa. Satanás puede conducirnos sin que nos demos cuenta, y quiero ponerlo esto entre comillas, a cometer errores que a mis ojos pueden resultar insignificantes o que a sus ojos pueden resultar tolerantes, pero que finalmente pueden conducirnos a dañar no solo nuestro testimonio, el testimonio de una familia, el testimonio de una congregación entera, y a la postre no traer gloria a Dios. La petición del Señor no solo es para que seamos librados del mal, sino también de lo malo. Con la oración de Jesús no se nos ofrece ser librados de los problemas, no de ninguna manera, pero se ofrece la capacitación para poder resolverlos. Eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Tampoco no se nos ofrece una vida en la que se tenga que evitar o evadir los conflictos. Pero sí nos enseña la palabra de Dios que podemos ser capacitados para resistir en el Señor. Guárdalos en tu nombre, dijo el Señor Jesucristo. Y luego agrega en el versículo 12, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Qué bendición y qué oración tan profunda, tan significativa y tan importante para nosotros. Nos debe dar ánimos, hermano, y confianza saber que Dios está vigilando nuestras vidas, como un guardián, para mantenernos a salvos del mal. Él no va a obligarnos a nada, pero nos indica la palabra de Dios que ahí está Dios, siempre custodiando, vigilando, guardando. A veces los creyentes no queremos que Dios nos guarde, porque queremos hacer lo que nos plazca, y esto nos debe ayudar a entender la gran preocupación del Señor Jesucristo. Sabiendo nuestras limitaciones, sabiendo nuestros deseos y nuestra inclinación hacia lo malo, Él se tomó el tiempo para orar al Padre y pedir y rogar para que seamos guardados de la influencia de Satanás. Ahí está Él, el gran protector, para cuidarnos. Es lo que deseaba el Señor Jesucristo. No solamente entonces ruega el Señor para guardarnos en comunión con el Padre y con los creyentes, ruega también para guardarnos o ser guardados de la influencia de este mundo, y ruega para que seamos guardados de la influencia de Satanás. Pero algo más hermoso también está allí.
Él ruega para que seamos partícipes de su gloria. Noten lo que dice el versículo 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¡Qué bendición! Él rogó para que nosotros seamos partícipes de su gloria. En los últimos años, las noticias, las revistas, en sus notas sacan todos los problemas y desdenes por los que pasa la monarquía o la realeza. Tratan de no esconder nada, tratan de poner todo en evidencia. E incluso pasa que si uno de los miembros de la realeza no quiere caminar según el protocolo establecido, simplemente es degradado, es desechado, se le quitan los honores que pueda tener. Pero ¿saben una cosa? Con Cristo no es así. Él sabe que usted y yo pecamos, sabe que usted y yo lo traicionamos, sabe que usted y yo somos desleales a su palabra, y sin embargo Él oró para que pudiéramos estar en la gloria con Él y viéramos su gloria cara a cara, ver al Salvador de nuestras vidas. ¡Qué bendición! En el capítulo 14, versículo 3, el Señor ya había dicho: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora vuelve a repetir esta hermosa promesa. Quiero, era el deseo, el anhelo del Señor, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me ha dado. En aquel momento, hermanos, no veremos a un hombre común. En aquel momento veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué gran privilegio tenemos los redimidos por la sangre de Cristo! Todos los creyentes debemos estar convencidos que ninguno de nosotros está sin culpa delante de Dios, que ninguno de nosotros puede decirse que está sin pecado, porque somos pecadores. Pero qué gran gozo saber que como cristiano, en el momento en que yo decidí creer en Cristo, cuando depositamos nuestra fe en Él y arrepentido de nuestros pecados le pedimos perdón y le pedimos que nos salvara, desde ese mismo momento Él nos ve a través de Cristo y nos ve limpios, nos ve redimidos, nos ve nacidos de nuevos, nos ve una nueva criatura. Por eso el Señor dice: para que estén conmigo, para que vean mi gloria, para que contemplemos cara a cara su hermosura, su santidad, su deidad. Ese día llegará en cualquier momento. Llegará, hermanos. Pero mientras tanto, pensemos en esta oración que el Señor hizo por nosotros, por usted y por mí, y mantengámonos, en primer lugar, en comunión con el Padre y con los creyentes. Ese es el deseo de nuestro Salvador. Y en segundo lugar, mantengámonos firmes ante la influencia de este mundo y de Satanás. Es la única manera en la que el mundo y el diablo sabrán que Cristo es real en nuestras vidas y que su sacrificio no fue en vano. Cuánto gozo saber que Cristo oró por mí. Cuánto gozo debe sentir usted
el saber que Cristo oró por usted. Y cuánto gozo nos debe dar a todos saber que Cristo oró por aquellos que han de creer. Qué bendición, ¿no lo creen? Así que en esta noche yo quiero invitarte a inclinar tu rostro y a derramar tu gratitud delante del Señor por este gran gesto que tuvo nuestro Salvador de orar por ti y por mí. Y si acaso, por alguna razón, tú te has alejado del Señor, has hecho a un lado su palabra y tu comunión con el Padre y tu comunión con los creyentes, pídele perdón, habla con Él. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das, en el que no solamente platicamos contigo, sino en que nos hemos dado el tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú hiciste y deseas hacer en y por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano que se dé el tiempo para escuchar tu palabra. Gracias por cada uno de aquellos que posteriormente lo escucharán. Pero sobre todo, gracias por haber orado por nosotros. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense, por favor.